Listo. Bueno, nos encontramos el día de hoy con la ingeniera Sulmastela Pardo, ingeniera civil, es magíster en estructuras y experta en tecnologías de la información aplicadas al aprendizaje. También una profesional fundamental en la formación de ingenieros críticos y técnicos en la Universidad Distrital. Buenas tardes, ingeniera, ¿cómo estás? Buenas tardes, Gabriela. Bueno, lo ideal sería aprender de ti un poco en el contexto del conversatorio del día de hoy acerca de por qué se inunda Bogotá. Como primera pregunta nos gustaría saber, ¿tú qué opinas referente a esta problemática? ¿Tú crees que es un problema más de vulnerabilidad respecto a la resistencia de la infraestructura de drenaje pluvial o más bien que como ciudad hemos desestimado pues precisamente el cambio respecto a la amenaza climática y pues Bogotá en su dinamismo y expansión más bien ha tenido una mala planeación? Yo pienso que principalmente lo que ha habido es mala planeación y en algunas obras, digamos cuando se hizo la Caracas, cuando se iba a volver Transmilenio, ¿cierto? Había una Caracas, luego hubo la Caracas que llamó Pastrana y la otra de Transmilenio. En algunas estructuras hidráulicas uno veía que había unas cartillas y que eran muy pequeños esos sumideros, muy pequeños. O sea, la capacidad de captación de esos sumideros a largo plazo se iban a quedar cortos. De pronto para ese momento estaría bien, pero ya cuando cambió el régimen de lluvias, o sea, en la primera década de que ya estaban construidos esos sumideros, eso fue insuficiente. O sea, hay unos proyectos que los han construido como a corto plazo, no hay una visión a largo plazo, ni tienen como proyectado que haya un incremento importante de lo que tienen que captar. Hay un desconocimiento pronto de esos cambios que representan. Yo creo que la realidad de seguimiento de lo que está pasando, yo no creo que sea incapacidad de un profesional, sino un poquito pérdida de la realidad. Bueno, y entonces, ¿tú crees que nuestras alertas tempranas ante un evento de inundación son robustas en Bogotá? ¿Pueden defendernos ante esta realidad que la ciudad ya tiene y pues ante el inminente cambio climático que estamos evidenciando en los últimos años? Yo creo que hay que hacer lo mismo, ajustar de acuerdo a lo que ha ido pasando. Mientras no se ajuste a lo que ha ido pasando, pues las alertas no van a ser suficientes, son alertas que se van a dar cuando no es. Sí, porque hoy en el seminario de hecho vimos una gráfica de cómo hay por la ciudad distribuidos sensores, toma de datos, lecturas, entidades que nos aportan esta información. Entonces, ¿cómo podemos de pronto aplicar todo esto pues a unas nuevas respuestas ante esos procesos y sobre todo pues ante la mitigación? Lo que pasa es que datos hay muchos datos, pero hay pocas personas que están comprometidas con analizar esos datos y analizarlos bien, porque hasta la NASA le ofrece unos datos para hacer satelitales de cualquier parte. Pero entonces ese compromiso vendría pues del profesional, pero también debe ser gestado por el gobierno, ¿verdad? Tiene que tener un compromiso institucional, porque no puede, un privado puede querer hacerlo, pero un privado no puede decir, oiga, sistema de alerta temprana, es un privado, eso es el gobierno. Claro, bueno, y si tenemos como toda esta tecnología de gestión del riesgo, porque hay, mejor dicho, información venidera desde estas mismas entidades, pues realmente las labores de ingeniería civil, ¿sí?, son suficientes, o por ejemplo adoptar estas nuevas técnicas de bioingeniería donde estamos más bien utilizando pues dinámicas que se reflejan en la naturaleza a nuestras estructuras, jugarían de forma complementaria pues a esa mitigación, o más bien tenemos que centrarnos es en la resistencia de nuestras estructuras. No, yo creo que es una combinación.
Por ejemplo, los ingenieros biológicos. Yo vi una iniciativa de ingenieros biológicos en el Sumapaz, donde había unos sitios de laderas, unos deslizamientos, y ellos allá hacían sistemas de terraceo con guadua, o sea, que era lo que había en ese sitio, y lograban que la carretera siguiera funcionando. Y en varios puntos llegaban, y eran puros ingenieros biológicos los que estaban haciendo eso. Y entonces de una vez, como esa tierra pues tiene mucha vegetación y agua, eso es más se demoran en hacer el planteamiento de esa estructura de contención con guado que llenarse otra vez ahí la ladera y volverla estable. Entonces, en unos sitios eso puede ser muy rápido y fácil de hacer, porque eso no necesita maquinaria, esos son personas con machete. De pronto falta un poquito de contextualización local, ¿no? Yo creo que falta esa información de todo eso que se está haciendo en algunos sitios que sirve. Eso ya es con las comunidades. Y enseñarle a las comunidades, porque en el caso de ellos eran ingenieros biológicos que estaban trabajando allá. Y entonces el material lo facilitaba la alcaldía local. Y la gente y ellos hacían el manejo de los taludes, porque no hay máquina, es muy difícil llevar una máquina, estamos en una zona de páramo, o sea, no podemos intervenir. O sea que a través de la difusión podríamos llegar a soluciones locales que no impliquen pues proyectos masivos a nivel nacional. Y enseñando a la gente que vive allá. ¿Cuál es tu mensaje como para finalizar esta pequeña entrevista para nosotros los ingenieros en formación? ¿Sobre qué tema? Sobre todo en el contexto de cómo abordar pues toda esta información que estamos recibiendo y todo este aprendizaje en pro pues, de mejorar la dinámica de Bogotá realmente ante esta problemática de inundación. Pues yo lo que pienso es que tienen que comenzar a analizar los datos que ya hay, mirar las fuentes, preguntarle a todos los profesores de las áreas que ustedes están trabajando para poder comenzar desde que están estudiando, analizar bases de datos con pensamiento crítico, que es lo que necesitamos, porque lo que es con una máquina se puede hacer con una máquina, y reflexionar sobre esos datos de cómo puede ser útil y cómo con sistemas de alertas tempranas o con comunicaciones cortas o con procesos de enseñanza cortos, las comunidades pueden mejorar en esos temas e involucrar también a la comunidad, porque hay muchos conocimientos empíricos que necesitan involucrarse en esos datos que hay. Yo pienso que es eso, o sea, una formación de qué van a hacer con tantos datos que hay y cómo se va a aplicar esos datos para que les sirvan a la sociedad. Yo pensaría en eso, no tomar el dato, sino qué voy a hacer con el dato, para qué me sirve el dato que ya tengo, que ya tomó una máquina. ¿Y dónde está el dato? Porque el dato puede estar, pero usted no sabe dónde está. Entonces, dependiendo del área de desempeño, pues le tendrá que preguntar pues, al profesor del área, ¿existe o no existe o dónde voy? Bueno, esta fue nuestra entrevista con la ingeniera Zulma Estela. Muchísimas gracias. Bueno, a ustedes. Excelente tarde. Chao. Gracias.